Hola mis amigos, bienvenidos a una semana más del Poder de la Enseñanza. Muchas gracias por acompañarme. Empezamos esta semana. Mi nombre es Omar, gracias por acompañarme. Muchas gracias por seguirnos cada semana. Es un placer para mí estar con ustedes a través de las Escrituras, porque es una forma de poder conectarnos. El objetivo, como siempre, les comento, no es solamente brindar información, conocimiento, puntos claves o a veces cositas que nos gustan, sino poderles brindar alternativas para que puedan enseñar ese conocimiento a los demás y obviamente podamos edificarnos en todos, en venir a Cristo, obviamente aumentando nuestra fe. Que ese es el objetivo. El objetivo es eso de venir a Cristo, de poder conocer un poco más, de poder aprender más y tener una mejor relación con Jesucristo. Así que sigamos adelante y empecemos la clase. Como saben, estamos estudiando lo que es el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Este año nos corresponde estudiar ese libro, así que vamos a poder disfrutarlo, y ya lo estamos haciendo, ¿verdad? Ya lo estamos haciendo, ya lo estamos disfrutando, así que a seguir a terminarlo este año. Y para los que nos siguen por primera vez, este es el tercer año que venimos haciendo estas clases. En este año nos corresponde lo que es el Libro de Mormón. El año pasado vimos lo que es el Nuevo Testamento y el año pasado vimos lo que es el Antiguo Testamento. Así que nos falta un libro más que viene a ser el libro de Doctrina y Convenios. También decirle que ya estamos casi en la primera semana de junio, lo que es del 3 de junio al 9 de junio, ya vamos al sexto mes del año. Se va avanzando los meses, así que a ponernos las pilas. Estamos estudiando, como saben, el manual Ven, Sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Estamos ya en el episodio 23, que viene a ser la semana 23. Lo puse este año en la diapositiva, tal como lo ven, para que de esa manera ustedes lo puedan seguir y no se puedan perder a veces, porque en el canal de YouTube, obviamente, a veces están mezclados y no sabemos de qué clase es, entonces así es más fácil. Me quedé en el 22, ahora es el 23 y si quiero seguir pues el 21, así lo voy buscando y es más fácil el orden cronológico. Nos corresponde lo que es la semana para poder ver el libro de Mosía. Vamos a terminar el libro de Mosía en el capítulo 29 hasta Alma capítulo 4, veremos el día de hoy, así que terminamos un libro y empezamos otro, a disfrutarlo, esperando de que lo sigan haciendo, estén disfrutando las clases, más que todo las clases, estén disfrutando sus escrituras. Si ustedes están disfrutando las escrituras, el objetivo de este video o de la clase que doy, que damos, se puede dar por satisfecha y cumplida. ¿Por qué? Porque de esa manera se cumple el objetivo. El objetivo no es este video, no son los videos tantos que existen en internet, no son las clases de los maestros, no. El objetivo es que tú, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, puedas disfrutar tus escrituras, que tú puedas aprender. Obviamente, como a veces es nuevo o a veces uno las ha leído y no las ha entendido, está bien. Como una primera, segunda o tercera vez, está bien poder conocer o estar con un guía, con una persona que nos oriente, que nos guíe. Está bien, pero no es siempre. El objetivo es de aquí más adelante, cuando vuelvas a leer, ya sacar tus experiencias, aprender. ¿Qué puedo aprender en este tiempo, en esta vida, a mi edad, en el lugar donde yo estoy? Y no estoy hablando porque eres viejo o vieja, sino que conforme va pasando el tiempo uno va cambiando las experiencias, las necesidades, la vida. Ya tenemos hijos, no tenemos hijos, el esposo se murió, la esposa se murió, el esposo está enfermo o enferma, etc. Los hijos se fueron, yo ya estoy solo, yo ya vivo solo, me mudé, estoy con otras experiencias, otro trabajo, etc. Son experiencias nuevas que siempre el ser humano va teniendo. Por más que esté en casa descansando, uno va teniendo experiencias. Entonces, el objetivo es poder conocer y saber un poco más de las escrituras por un estudio personal. Vamos a seguir con la clase. El título de la clase es Fueron firmes e inamovibles. Ese es el título de la clase, basado en Alma capítulo 1, versículo 25, que dice: Ahora bien, esto fue una dura prueba para los que se mantuvieron constantes en la fe.
Sin embargo, fueron firmes e inamovibles en guardar los mandamientos de Dios y sobrellevaron pacientemente la persecución que se les imponía. Fin del versículo. Alma capítulo 1, versículo 25. Fueron firmes e inamovibles. Un título que aplica para nosotros en la actualidad, ¿verdad? Con tantas cosas que ocurren, esperando que se diga pues de nosotros es lo mismo, que a pesar de las dificultades nosotros seguimos firmes e inamovibles. Qué bonito, ¿verdad? Ojalá que eso sea nuestra meta, que de nosotros también se diga lo mismo, que nuestra generación, nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, tataranietos, hayan podido decir en su época o digan, puedan decir esto de nosotros: fueron mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, fueron firmes e inamovibles. El apóstol Pablo, por cierto, dijo algo parecido en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, muy copiado a este versículo. Dice lo siguiente, lo voy a leer: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, dice. Algo parecido, ¿no? Firmes e inamovibles. Pablo dijo firmes y constantes, ¿verdad? Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Fin del versículo, algo parecido. Entonces tenemos que ser firmes y constantes, firmes e inamovibles. ¿Ok? Ese es el título de la clase y eso es lo que veremos el día de hoy. Por cierto, les comento, pues algunas, para que conozcan un poquito, ya que tengo algunos que nos siguen del mismo Estados Unidos, que bueno, les agradezco a todos los que nos siguen de la parte de Estados Unidos, la parte latina, Miami o de Nueva York, de Kansas también, algunos nos siguen de Colorado, y del mismo Texas. Asimismo nos siguen de Ecuador. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por seguirnos, de Uruguay, de Argentina, de México y de muchos lugares como Venezuela y Colombia. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Asimismo de Perú. Muchas gracias. Y gracias por compartir, por recomendar y por suscribirse y por hacer sus comentarios también y darle la manito hacia arriba. Muchas gracias por ello. Les comento, aparte, algo breve también para que conozcan un poco de Houston. Bueno, cuando lo van a ver este video o lo van a escuchar el video, el podcast, ya han pasado muchas semanas, ¿verdad? Ya serán otras noticias. Pero les comento porque todas estas clases, como ya les he comentado, son grabadas. O sea, yo lo estoy ahorita, bueno, lo estoy haciendo, pero esto recién saldrá lo que viene a ser pues en la semana del 29, del 3 de junio al 9 de junio. Entonces ya pasó, ¿no? Ya la noticia va a ser un poco vieja, ya pasada. Les comento que en estos días, por ejemplo, Houston o el estado de Texas, con la ciudad de Houston, donde yo resido, ha estado sin luz varias zonas, y dentro de ellas, pues yo que vivo acá, mi zona se quedó sin luz, nos quedamos sin luz 4 días. Felizmente teníamos agua, que es lo más indispensable, pero también pues la luz, ¿verdad? Pasó un tornado, era una tormenta, luego se convirtió en tormenta eléctrica y luego pues se convirtió en un tornado y luego se convirtió en un desastre. Así suceden, así es Obviamente en muchos países uno escucha la noticia y dice, ¿cómo será, verdad? Pero así se va convirtiendo. A veces los meteorólogos no aciertan porque la naturaleza es tan impredecible. Y a veces uno le echa la culpa, pero es así, ellos tratan de dar, ¿no? Entonces, en las alertas o en las noticias decían que se venía pues una lluvia y luego se convirtió en una tormenta y luego de inmediato fue rápido, se convirtió en un tornado. Entonces las alertas, eso es importante. Estados Unidos tienen todos los teléfonos pues están conectados y te mandan alertas, ¿no? Entonces a veces como llegan alertas, uno a veces ya no les hace caso, pero estas fueron fulminantes, ¿no? Llegó una, llegó otra. Eso ayuda para que oye, tantas alertas, entonces uno miraba y se llega el tornado. O sea, ya cuando uno dice así, pues hay un tornado y obviamente ya el tornado lo tenía cerca, entonces ya no podías hacer nada. Fue muy rápido, fue de improviso y varias torres pues, de energía eléctrica fueron destruidas, quedando muchos lugares sin energía eléctrica.
Y con el calor que está empezando, porque ya se llega el verano, estamos en zona primaveral, pero ya empieza el verano, entonces obviamente el calor se está volviendo un poquito fuerte, así que ha sido días complicados para los que pues, vivimos en esta zona sin energía eléctrica, pero felizmente ya, pues, luego ya volvió la luz, ya ahorita por eso estoy grabando nuevamente, pero felizmente las clases ya han estado grabadas y eso ayuda muchísimo porque no se pierden ustedes las clases. ¿Ah? Hay que estar prevenidos a veces. Por eso trato de poderlas grabar con anticipación para que no suceda eso y obviamente sea más fácil. Les comento, ¿no? Una pequeña noticia para que conozcan, para que sepan. Todo bien, todo sin novedad. Sin embargo, pues con mucho calor. El calor, pues molestoso, sí, muy molestoso, fuerte, en grados Fahrenheit, perdón, en Celsius, sí, pues en grados Fahrenheit, que viene a ser los que medimos nosotros, hemos estado en la medición de Estados Unidos, viene a ser Fahrenheit y Celsius. Fahrenheit hemos estado en más de 90 y en Celsius hemos estado en 32, 33 grados, o sea, un poquito fuerte, ¿no? Y dormir con calor es muy, muy, muy complicado. Bueno, pero es parte de la naturaleza y hay que aprender a vivir, todo bien, y aprender a conocer un poco más de la naturaleza y a respetarla siempre, ¿verdad? Muy bien, quería comentarles nada más para que estén al tanto y conozcan un poco más de Estados Unidos y de Houston y cómo son las cosas. No todo es color de rosa. Como les comenté también en las clases, estamos siguiendo lo que es algunas mensajes. Voy a tratar, o ya les he comentado, que vamos a ver algunos mensajes, bueno, no algunos, sino todos los mensajes que han dado en la conferencia general que fue realizada en abril. Vamos a tratar de dividirlas las clases en orden consecutivas. Así que, por ejemplo, el día de hoy voy a ver lo que es del elder Massimo De Feo. O bueno, la pronunciación es Massimo De Feo, ¿verdad? Porque él es un italiano, ¿verdad? Es de los 70, el cual da su mensaje. Y si quieren ver cómo están los mensajes, pues están en orden consecutivo. Hemos empezado el sábado en la mañana, ya estamos el sábado en la tarde. Así que poco a poco voy a ir mencionando las clases. El día de hoy solamente voy a presentar un mensaje. He tratado de dividir todos los mensajes. Vamos a ver hasta cuándo da, hasta antes de la segunda conferencia, que es en octubre. Ok, espero que les guste. No es mucho, es algo pequeño nada más. Se trata de coger un extracto. Tomar un extracto del mensaje y obviamente la idea es poder reforzar para que ustedes lo puedan disfrutar y volver a leer los mensajes de la conferencia, porque a veces decimos, sí, se llega a la conferencia y son días de gozo, son días de ocio y al final no tomamos en cuenta los mensajes. Entonces la idea es poder recalcar lo que nos enseñaron los líderes y conocerlo un poco más. El elder Massimo De Feo, si lo vemos en español, sería Massimo De Feo. Feo, pues no es agradable, ¿verdad? Pero quiere decir horrible, pero ese es el apellido y es en italiano. Su mensaje fue el segundo del día sábado en la tarde, por si acaso si lo quieren buscar ustedes y lo van a encontrar y yo les recomiendo. Este mensaje está muy bonito. Les comento, el elder Massimo tiene 63 años, es italiano como les dije, ha sido misionero de Roma, en Italia, así que en su mismo país, ha tenido muchísimos llamamientos, ha sido llamado desde el año 2016. Imagínense, él ha sido, se bautizó casi a los 9 años. Él ha sido miembro de la iglesia en Roma, en la cuna del catolicismo, pues ahí en Italia, ya ha sido misionero en Roma, pero en Italia pues la cuna del catolicismo supuestamente, y él ha crecido ahí. Ha estudiado ciencias y ha trabajado para el Departamento de Asuntos Exteriores italiano para la misión diplomática estadounidense en Italia. Un trabajo interesante, ¿eh? Ha trabajado para Estados Unidos, para el Departamento de Asuntos Exteriores. En la misión diplomática estadounidense en Italia por más de 30 años. Es decir, habla inglés, conoce el inglés y conoce el mundo americano o estadounidense. Es decir, que tiene contactos, pues, ¿no? Tiene contactos con muchos países en Europa.
obviamente pues ha trabajado en la parte diplomática, entonces tiene contactos. Es un hombre muy importante, a sus 63 años, ya casi jubilado debe estar, ¿no? Lo llamaron pues como autoridad general. Algo importante, ¿eh? Eso ayuda. La iglesia tiene que tener contactos, contactos diplomáticos, contactos con todos los países, personas importantes. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo ingresa la iglesia a lugares? Cuando hay conflictos. Entonces la iglesia necesita de personas que entren, que conversen, que dialoguen. Hey, mira, yo soy representante de la iglesia, yo traigo la iglesia a este país y nosotros traemos misioneros, queremos poner iglesias, queremos predicar el evangelio. Nuestro afán o nuestro fin o nuestro objetivo es solamente hablar de Cristo, predicarles el evangelio y traer paz y amor a este país. Nada más. Entonces todo eso es una diplomacia que se lleva, no es fácil, es muy difícil. Yo ya la vez pasada les hablé de China, que no se permite la iglesia. Entonces imagínense que hubiera un diplomático estadounidense o mexicano, brasileño, de donde fuese, que tenga un alto contacto en China, que sea de la iglesia. ¿Tú te imaginas ese poder que tendría de tal manera que se permita que la iglesia pueda entrar allí? Sería un boom. Y eso es lo que se busca. Entonces la iglesia necesita muchas veces también de nosotros. Su mensaje es muy bueno, a mí me encantó, siempre hay uno que gusta más que otros y este mensaje es uno de ellos. Muy buen mensaje, muy buen mensaje. El día que lo escuché me gustó y creo que también les va a gustar a ustedes. El elder nos cuenta en su mensaje que le hizo una pregunta a su esposa de por qué no habían tenido grandes problemas en su vida, esa pregunta que le hace. A lo que su esposa le dijo que no habían tenido grandes problemas porque pues él no tenía buena memoria. Entonces, en otras palabras, no te acuerdas los problemas que hemos tenido, le dijo. Entonces él dice que vivir el evangelio de Jesucristo no elimina ni el dolor ni las pruebas que son necesarios para crecer. En otras palabras, todos tenemos o pasamos grandes desafíos o grandes problemas. También dijo que con el evangelio no se evita los desafíos, sino que ayuda a fortalecer nuestra fe. Es verdad, o sea, si estás pensando que al unirte a la iglesia no vas a tener problemas o dificultades o creer en Jesucristo te va a evitar tener problemas o pasar problemas, estás equivocado, eso no es. El evangelio no elimina ni el dolor ni las pruebas. ¿Por qué? Porque eso nos permite crecer. En otras palabras, todos tenemos grandes problemas, nos dice. Y que el evangelio no se evita los desafíos, no evita los desafíos, sino que ayuda a fortalecer. Esos desafíos nos va a ayudar a fortalecer nuestra fe. Ahora, el elder menciona que su visión física no es buena, pero hace la comparación, él cuenta, con la visión espiritual, donde le da la más importante, ¿no? Y pregunta si tenemos nosotros una visión espiritual clara, una visión espiritual buena. Y para ello, él nos relata, hace la comparación y nos relata la historia del ciego Bartimeo del Nuevo Testamento. Por si acaso sí se llamaba Bartimeo en el Nuevo Testamento. Eso se encuentra en Marcos, él hace declaración de eso. Él dice, contando la historia, que cuando se enteró que estaba pasando, Jesucristo le dijo a Jesús, Hijo de David, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, sin haberlo visto. Este hombre ciego vio espiritualmente lo que no podía ver físicamente, a diferencia de otros que podían verlo a Jesús físicamente, pero estaban ciegos espiritualmente. Miren, ¿no? Qué bonito. Un hombre ciego, pero él tenía una visión espiritual. Y muchos que no eran ciegos, eran ciegos espirituales. Su visión espiritual era nula. Qué importante. Entonces la importancia es cómo está nuestra visión espiritual, nos dice el elder Máximo. Luego él dice la historia, dice que lo mandaron callar porque él estaba hablando de esa manera, pero él gritó más fuerte, utilizó su fe para romper las circunstancias adversas, ¿no? De este ejemplo aprendemos que podemos tener una visión espiritual clara cuando nos centramos en ¿quién? En Jesucristo, pues. De esa manera nuestra visión espiritual se vuelve más clara. El elder nos dice que debemos tener cuidado con esta visión espiritual, porque puede haber voces que nos quieran distraer o hacer callar nuestra fe o nuestra visión.
Luego nos dice que el mundo tiene muchas voces que nos va a intentar silenciarnos y que debemos levantar la voz como este ciego que levantó su voz. Si no lo hacemos, la pregunta que él nos hace es, ¿quién va a testificar de Jesucristo? Esa es la pregunta. Si no levantamos nuestra voz, ¿quién va a testificar de Jesucristo? Y yo ya añadiría que si nosotros no levantamos la voz y no testificamos de Jesucristo, hay que recordar que Jesucristo dijo, entonces yo en el día del juicio también no levantaré mi voz por ustedes. En otras palabras, les diré, nunca os conocís. ¿Verdad? O sea, yo no te defenderé, pues, ¿no? Si no me conoces, si no testificas de mí en este tiempo, en el día del juicio, ¿crees que yo voy a testificar de ti? Ahí sí quieres que yo te ayude, que yo sea un buen abogado para ti. Eso nos dijo Jesucristo prácticamente. Después el elder nos cuenta lo que ocurrió con la historia de este ciego. Dice que cuando Jesús lo llamó el ciego, arrojó su capa, el ciego, su capa de mendigo. Quizás haya pensado, se acabó esta vida de miseria, Jesús me llama y me ayudará a vivir una vida nueva. Qué bonito, ¿eh? Yo no había reparado en eso, que él tira o arrojó su capa. Ante eso el elder nos dice que tendremos una mejor visión espiritual si empezamos a tener una nueva vida en Cristo. El elder nos dice que a veces somos como el ciego porque seguimos llevando la capa de mendigo cuando nos lamentamos por nuestra vida, por las circunstancias, ¿verdad? A veces somos don Quejón o doña Quejona, pues. Entonces, él dice que muchas veces somos así. ¿Por qué? Porque todavía llevamos la capa de mendigo. Nos quejamos de las circunstancias de nuestra vida, todo nos va mal, todo nos quejamos. Entonces, él nos dice que debemos arrojar la capa de mendigo, no nos quedemos con ella, seamos como el ciego que tuvo fe en nuestra vida, en una nueva vida, perdón. Así seamos. Él nos aconseja que seamos como ese ciego que tuvo fe en una nueva vida. Al final el ciego fue a Jesús, escuchó su voz en medio de voces diferentes, pero pudo saber cuál era la verdadera voz. La meta es tener una visión espiritual clara y consistente, y consiste en enfocarnos en Jesucristo, nos dice el elder. Termina el elder su mensaje diciendo que debemos testificar más alto que las voces que nos rodean, porque el mundo necesita oír más de Jesucristo y no menos. Bonito mensaje, me encantó, a mí me gustó, les invito a que lo lean, está en la Liabona, está en el mensaje, lo pueden escuchar, leer, etc. ¿Ok? Vamos a seguir con la clase para no demorar mucho. Ahora nos toca del capítulo 29 de Mosía al capítulo 4 de Alma. Son 5 capítulos que vienen a ser 8.5 hojas, más o menos están ahí. Le he distribuido un poquito mal ahí todas mezcladas ahí. Así se ven. 2, 4, 6, 8 hojas y media, 8 hojas, .5 hojas, así que no es mucho. Hoy empezaremos el libro de Alma, este libro con 63 capítulos, que tiene bastantes capítulos. Lo leeremos todo junio, todo julio y agosto, es decir, 12 semanas, así que a tomar muchas notas porque es grande el libro y con muchísimas enseñanzas. Son 12 semanas que estudiaremos el libro de Alma. Provecho, pues, a los que nos gusta estudiar. Espero que estén ustedes leyendo y tomando nota y seguir avanzando. Miren, ya estamos en Alma, así que a seguir adelante, porque sí se puede, sí se puede. Nunca te des por vencido, mi hermano. Te felicito. No te des por vencido. A seguir leyendo las escrituras, a disfrutarlas, a anotar, marcarlas y tomar notas y compartirlas. Vemos que nos quedamos, para hacer un poco de historia de la clase pasada, para ver en qué nos quedamos. Más o menos en la clase pasada vamos a ver que ahora todo sucede en Zaraemla. Vimos que Alma y los hijos de Mosía perseguían la iglesia, ¿recuerdan? Y tuvieron la visita de un ángel que los hizo cambiar, los zarandeó un poco, los hizo arrepentirse. Tanto fue su arrepentimiento que los hijos de Mosía, sacudidos, deciden ir a predicar el evangelio a los lamanitas. O sea, dieron un vuelco terrible, ¿eh? Se queda Alma, el hijo de Alma, se queda él
Alma hijo se queda en Saraembla, él no va a predicar el evangelio, él se queda. Esto es para centrarnos en qué parte de la historia estamos. Más o menos les estoy haciendo el resumen de la clase pasada y poder entenderlo mucho más. Mosía ahora sentía que había llegado el momento pues de resolver la cuestión de la sucesión al trono nefita. Hay que recordar que Mosía es el líder, ¿verdad? Mosía es el líder, los hijos de Mosía ya se fueron a los lamanitas a predicar el evangelio, entonces Mosía se queda con la dificultad de poder ver la sucesión al trono nefita. En su magnanimidad o en su bondad envió una encuesta a su pueblo para saber a quién tendrían por rey. Eligieron al hijo de Mosía, que se llamaba Aarón, pero Aarón no aceptó los poderes reales. Su corazón estaba decidido a convertir a sus semejantes al evangelio. Es decir, no, Señor, yo no quiero ser rey, yo quiero predicar el evangelio. ¿Aceptarías tú? Imagínate, ser rey de un país, de una nación, de un lugar, a predicar el evangelio. Y al enemigo. Dime tú. ¿Dónde está el honor? ¿Qué tal, verdad? ¿Qué tal el poder de esta conversión de estas personas? Así empieza el capítulo 29 de Mosía. La negativa de Aarón turbó la mente de Mosía, o sea, lo puso mal, porque mi hijo no quiere aceptar el trono, ¿verdad? Por predicar el evangelio, entonces ya no me quedan hijos. Temía él dificultades si Aarón en alguna fecha futura también cambiara su decisión y exigiera pues sus derechos a la soberanía, y ocurriría un caos para la nación. Por lo tanto, Mosía pronunció otro discurso a sus muy queridos súbditos. Como siempre, estuvo lleno de sabiduría y cariño. En él, después de relatar las peculiaridades de la difícil situación, dijo: seamos prudentes, les dice en el versículo 8, seamos prudentes. Y uno se pregunta, ¿qué es ser prudente? ¿Cómo es ser prudente? Y para eso siempre se menciona esto, que estoy poniendo un semáforo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene 3 colores, que viene a ser el rojo, el ámbar o el amarillo y el verde. Y la prudencia es algo como, por ejemplo, hay que ponernos, si estamos hablando, hay que parar, hay que pensar y luego hay que hablar. Si estamos haciendo algo, también hay que parar, hay que pensar y luego actuar. ¿Por qué? Porque eso es la prudencia, no hacerlo todo rápido. Sé prudente, para, piensa y actúa. Para, piensa o habla. Entonces, esa es una forma de ser prudente. Mientras el pueblo quería rey, porque habían tenido buenos reyes como Mosía abuelo, Benjamín y Mosía nieto, entonces querían seguir con la tradición. Pero, los hijos ya no querían seguir en esa tradición o herencia. Entonces, por eso dice Mosía, digo, por tanto, que seamos prudentes. Hay que ponernos a pensar, hay que parar esto, hay que ponernos a pensar y actuar. ¿Cómo podemos solucionar este dilema que tenemos? ¿Verdad? Y eso es importante, eso hay que hacerlo. Entonces, el hijo ya no quería, los hijos ya no querían seguir con esa tradición. No, queremos predicar el evangelio. Algo más, Mosía había terminado de traducir las planchas que habían traído. Ya el rey Mosía, que estaba en sus últimos días, ya había traducido las planchas que hablaba de los jareditas, ¿se acuerdan? Que les mencioné, y ahí pudo ver cómo ese pueblo, por la mala decisión, eso lo vamos a ver más adelante en el libro de Jared, pero ya le habían traído las planchas, entonces el rey Mosía los había traducido, y ahí pudo ver él cómo ese pueblo, por la mala decisión de elegir reyes, el pueblo se destruyó. Ante eso, Mosía tenía miedo, pues que el reinado caiga en manos de hombres inicuos que recientemente habían pasado por eso, los que habían vivido en Ley Nefi, por ejemplo, con el rey Noé. Ya ellos habían tenido una mala experiencia. Entonces el rey Mosía había visto que la familia o los que habían vivido en la tierra de Ley Nefi con el rey Noé, que les habían contado que habían escapado de ahí, habían tenido una mala experiencia con reyes inicuos. Y de las planchas que leyó de los jareditas, también supo que a través de reyes inicuos el pueblo se destruyó. Entonces, obviamente que Mosía estaba psicoseado. Si mi reino
yo ya fallezco y el nuevo sucesor, el que se encarga, va a ser malo, va a ir por malos caminos, este pueblo se va a destruir. Y eso no quería Mosía, obviamente. Eso es lo que no deseaban. ¿Qué hacer ante eso? El versículo 11 llegan a la solución. Nombraremos o nombremos jueces para que juzguen al pueblo. Es decir, termina la monarquía. Así era Mosía, un hombre justo que no le importa terminar con su legado, con su buen nombre. ¿No? ¿Por qué? Porque la mayoría pues, de hombres quieren que su sucesor sea su hijo, ¿verdad? Y esa es la monarquía. Pero no, Mosía, un hombre justo que no le importa terminar con su legado, con su buen nombre, en favor de la democracia. Nace la democracia, la elección de los líderes. Eso es la democracia. La elección de los líderes. El problema que también tiene la democracia y que nosotros en la actualidad lo vivimos es lo que dijo Mosía hace muchos años. ¿Qué dijo en el versículo 16? Por motivo de que no todos los hombres son justos, no conviene que tengamos un rey. Eso es lo que dijo. Entonces la democracia que en muchos países se vive y nosotros estamos viviendo, en la mayoría de países latinos, a diferencia de Nicaragua, a diferencia de Haití, bueno, Haití está en problemas, a diferencia de Cuba y a diferencia de Venezuela, donde supuestamente hay democracia, los demás países viven en democracia. No es la perfección, pero es lo mejor. Y en este caso, Mosía también instaura un poco la democracia para que los jueces puedan gobernar de tal manera que ya no haya un rey, sino jueces. El problema que también tiene la democracia y que muchos en la actualidad lo vivimos es que lo que dijo Mosía, pues muchos años, ¿no? Es malo, no conviene que tengamos un rey porque todos los hombres... no todos los hombres son justos. Nosotros que vivimos en democracia lo sufrimos con los 4, 5, 6 años, ¿verdad? Nosotros también sufrimos, todo América Latina sufre. Llaman a un presidente que lo elegimos supuestamente, llaman 4, 5, 6 años en algunos países. Y pues los presidentes o presidentas de diferentes países en ese corto tiempo pues hacen un desastre con el país, ¿no? Ya se creen reyes por poco. Es decir, no quisiéramos imaginarnos cómo sería tener un rey que nos gobierne con tanta injusticia que hay, ¿verdad? Sería terrible. Si nosotros sufrimos 4 o 5 años con las medidas que hacen estos gobernantes, imagínense si fueran rey. Qué terrible. Entonces, el mismo problema que nosotros tenemos, o teníamos, o tendremos, lo tenía Mosía. Voy a dejar a quien dejó el reino. Era terrible. Lo que hace Mosía antes de dejar el trono es dar instrucciones al pueblo de cómo gobernarse. Así lo hace. Dar instrucciones al pueblo de cómo gobernarse. Ahora el pueblo iba a tener más participación, ¿verdad? Porque cuando hay un rey, el rey manda y el resto calla. Pues ahora no, porque la democracia es que el pueblo participe más. Cuando es un gobierno monárquico, toda la responsabilidad recae en el rey. Pero al pasar a un gobierno democrático es cuando el pueblo tiene participación. Así dice el versículo 26. Ahora los asuntos tratarán según la voz del pueblo. Una vez más es la democracia. Una vez más es la democracia. Todos somos democracias, tal como dice la imagen. Es así, pues la participación del pueblo es lo que es la democracia. El versículo 27 también dice que si el pueblo elige la iniquidad, entonces vendrán los juicios de Dios sobre el pueblo. Cuando más de la mitad de la población desea leyes y gobernantes malvados, el estado del pueblo se vuelve precario, terrible. Afortunadamente, muy pocas veces pasa. Sin embargo, el Señor ha demostrado previamente su voluntad de destruir a aquellos que hayan cumplido con este requisito. Ciertamente los juicios de Dios cayeron, por ejemplo, sobre el pueblo de Noé, Sodoma y Gomorra, los judíos y los nefitas, que supuestamente eran ¿qué? Eran también demócratas, ¿no? Vivían la democracia, pero a pesar de eso eligieron mal, pues. Toda la gente elegía mal y les cayó
el mal. El rey Mosía desea para su pueblo algo que él ha dado siempre, y que es el deseo de todos, que el lugar donde vivamos sea una tierra de ¿qué? De libertad, dice el versículo 32. Es importante, y que todo hombre goce de sus derechos y privilegios. La libertad es un principio que muchos no entendemos. No se entiende bien la libertad. Preferimos comer antes que ser libres. No entendemos lo que vale. No entendemos para qué sirve. ¿Para qué quiero la libertad? Yo quiero comer, hermano. Yo tengo hambre. Mi familia tiene hambre. Mis hijos tienen hambre. Quieren comer. Un país que tiene que dar libertad a su pueblo. Una libertad donde el hombre pueda elegir qué hacer. Eso es importante. Si esa libertad es a cambio de un plato de comida, como muchos países hacen, entonces caeríamos en un caos. Pues. Es por eso el lema que se dice, debe haber pan con libertad. O sea, el gobierno tiene que dar pan, comida, trabajo, y al mismo tiempo tiene que dar libertad para elegir, para que se gobierne. Pero al contrario, te doy el pan a cambio de algo. Entonces ese es el gran problema que tenemos en nuestros países. Es por eso que no se cumple el pan con libertad que debe existir. Entonces la democracia es eso, poder ser libres de elegir, que se respire la libertad. Un gobierno debe promover que la persona tenga que comer y tenga la libertad de elegir, que respire libertad. Mormón nos dice que el pueblo entendió lo que Mosía quería. Quedaron convencidos, dice el versículo 37, es decir, que no haya rey. Pues ya se convencieron, mejor, sí, tienes razón, Mosía, ya no queremos rey. Abandonaron el deseo de tener rey, dice el versículo 38, y que todos tengan la misma oportunidad. Algo interesante, pues todos podemos ser gobernantes. Eso es lo que da la democracia. El versículo 39 menciona que empezaron a hacer las candidaturas por todo el país y eligieron a Alma. Flash. Nuevo presidente, nuevo líder, nuevo juez. No era presidente, no era gobernante, iba a ser un juez. Eligieron a Alma. ¿Quién Alma? Alma hijo, como el primer juez superior, dice el versículo 42. Sumo sacerdote que le confirió su papá, su padre y toda la parte espiritual. Es decir, que su arrepentimiento fue convincente para la gente. Imagínense, al terrible Alma, hijo, o al junior, así le llaman a los hijos, que se llaman igual que el papá, al junior, después que los arendió el ángel, convenció a la gente, se arrepintió realmente, que lo eligieron para ser gobernante. Y él recibe todo el poder, la parte política y la parte espiritual, imagínense. Pero era un juez, no era un rey. ¿Ok? Y recibe todo, es decir, que la gente lo eligió a él. Con un líder como Alma dejó de haber rey y empezaron a gobernar los jueces. Algo parecido que ocurrió en Israel. ¿Se acuerdan? En Israel también empezaron ya después de los reyes los jueces. Los últimos versículos nos dicen que Mosía y Alma papá, padre, fallecen después de haber gobernado por muchos años y dado paz al país. ¿Y en qué año estamos entonces, hermanito? ¿Y en qué año estamos, por cierto? Porque estamos avanzando en la historia, ni sé en qué año estamos, solamente sé que hace 600 años salió Ley y su familia con Nefi de Jerusalén. ¿Pero en qué año estamos? Bueno, pues vamos a ver la fecha que estamos en la actualidad, en el libro que estamos estudiando. Estamos en el año 91 a.C. Es decir, que ya han pasado más de 500 años desde que salió Ley de Jerusalén. Y faltan menos de 100 años para que Cristo venga al mundo. En esa etapa estamos, en esa fecha. En ese tiempo estamos. Es importante saber ya, miren, cuánto ya tiempo va avanzando y en qué época estamos. Empezamos el libro de Alma, ahora sí, ya empezamos el libro de Alma y diremos que, ahí está, Zarahemla bajo el gobierno judicial. Zarahemla empieza bajo el gobierno judicial y dejaron la monarquía por los
Jueces, tal como les mencioné. Mormón comienza un nuevo libro, pero comienza, ojo, eso no lo olvidemos, por eso lo menciono, que Mormón es el que está traduciendo, perdón, está resumiendo, está compilando, le dice, está resumiendo lo que son las planchas, y él comienza un nuevo libro, pero continúa resumiendo la información como lo hizo en Mosía, él sigue haciendo, simplemente él pone el nuevo libro que se llama Alma. El motivo del nuevo libro es obvio, el cambio de gobierno. Alma no desciende de Mosía, hay que entenderlo bien. El rey Mosía muere, él deja el gobierno no a uno de sus hijos, sino a Alma. No es su hijo, no es descendiente de Mosía. Por tanto, se convierte en el jefe de una nueva dinastía, Alma. Mormón también cambia la fecha. Es decir, que a partir de ahora ya no se mencionará desde la salida de Ley, que fue 600 años antes de Cristo. Ya no. Mormón lo cambia, sino que ahora los jueces serán un nuevo inicio. Por eso en el versículo 1 dice el primer año del gobierno de los jueces. Sin embargo, en el libro de Mormón lo ponen en la parte inferior, ¿verdad? Tal como se aprecia en la imagen. Es decir, que fue todo un acontecimiento. Pues para los nefitas, el tener jueces, es por eso que Mormón cambia las fechas. Qué bonito lo que se escribió de Mosía, ¿verdad? En el versículo 1, había peleado la buena batalla andando rectamente ante Dios. Ese legado pues no tiene precio. Es hermoso que digan alguien de nuestro familiar, que digan de nosotros. Eso, ha peleado la buena batalla andando rectamente ante Dios. Qué bonito. No se nos pide que diga lo mismo el mundo de nosotros, sino que nuestra familia sepa que hicimos lo correcto siempre. Entonces, con la historia del gobierno de los jueces con Alma como primer juez, empezamos el libro de Alma. Si hubiéramos echado un vistazo a la bella capital de los nefitas en aquella época, ya rica en premios de la industria humana, combinada con las fastuosas producciones de la naturaleza en esa tierra tan favorecida, podrían haber notado en la calle principal un hombre corpulento. Pues en ese momento aparece un hombre corpulento, bien parecido, lo que le llaman apuesto, simpaticón, que manifestaba en su porte pues las evidencias de una gran fortaleza corporal. Agarradito era. Por si acaso, no era todo flaco, enclenque, no. Era agarrado, fortaleza. Pero este muchacho que se aparecía en plenas calles de Zarahemla estaba imbuido de vanidad, autosuficiencia y sutileza. Ahora, podrían observar que su vestimenta de este buen muchacho, vamos a decirle buen muchacho, de su vestimenta estaba hecha de las mejores telas que los telares de Zarahemla podían producir. Estaba bien bordado, adornados con el trabajo del astuto trabajador en seda, plumas y metales preciosos, mientras que a su lado colgaba un adorno ricamente decorado que llevaba su espada. Este hombre no era el rey, no era un rey, ni gobernador, ni general de los ejércitos nefitas. Él era simplemente Neor. Aparece en la historia. El exitoso, pues, charlatán religioso de la época, a quien los inestables lo escuchaban. ¿Los quién? Los inestables. Siempre inestables, Siempre inestables. Ellos lo escuchaban a Neor. Y los débiles también de mente acudían a él. ¿Quién era? Neor. Ahí aparece. Este Neor predicaba lo que él decía ser la palabra de Dios. Decía que los líderes religiosos no debían trabajar y que el pueblo debía sostenerlo, dice el versículo 3, y que todo el género se salvaría en el postrer día, dice el versículo 4. Por cierto, el versículo 3, ¿qué dice? Para aquellos que quieren vivir del evangelio, ¿qué decía Neor? Que no debían trabajar, que el pueblo los debía sostener. Es que no había internet o YouTube en esa época, pero era lo mismo. Que habían enseñado Mosía, Benjamín y Mosía hijo, que había que trabajar. No se le debe tener miedo al trabajo. Carambas, carambas, carambas. Tenerle miedo al trabajo, ¿por qué? ¿Vivir de las clases del evangelio? Eso es lo que está diciendo Neor.
Mi hermano, hay que trabajar. El trabajo te va a ayudar a ver el mundo mejor y a ser como los demás, como todos. ¿Y cómo se vestía? El versículo 6 dice que usaba ropa lujosa. Algo parecido a esos televangelistas, pues, ¿no? Que salen por todo lado. Uno prende la tele a veces y salen, pues, los televangelistas. Así se les llama. Televangelistas. Televangelistas le llaman. Televangelistas. Esos que salen en la televisión predicando y llenan con lugares y predican bien con buenos trajes, ¿no? Y cuando le preguntan de qué vive, es la pregunta. ¿Cómo evaden el tema, verdad? ¿Cómo cambian de tema? ¿Usted vive del Evangelio? Pregúntenles. ¿Sí o no? La pregunta. Respóndame, a ver. ¿Usted vive del Evangelio? ¿Sí o no? ¿Cómo se llama eso? Ahorita lo vamos a ver. Ahorita vamos a estar en la clase. La historia dice que este hombre era iracundo, es decir, no tenía mucha paciencia, era iracundo, es decir, no se controlaba sus pasiones, por lo que cuando encontró a Gedeón, que le refutaba sus palabras, lo atacó y lo mató a golpes. Simpático, pero iracundo, ¿ah? Lo mató a golpes. ¿Para eso es el Evangelio? Es la pregunta. ¿Por qué te enojaste? Para eso es la prédica del Evangelio. Este hombre llamado Neor era un eclipse para el pueblo. Claro, pues el sol brilla, él lo tapaba. Tenemos que cuidarnos nosotros, todos tenemos que cuidarnos de ser eclipses para los demás. ¿Por qué? Porque el sol que ilumina es Cristo, pero muchas veces podemos ser un eclipse, es decir, una sombra para que lleguen a Cristo. Y eso es lo que no se desea. Prácticamente todos los incidentes de riqueza u orgullo injustos del Libro de Mormón se manifiestan en el uso de ropa costosa o lujosa. Como nos encanta, pues, el buen vestir. Todavía le decimos así, ¿verdad? El buen vestir. Versículo 6. Ahí está, la ropa costosa o lujosa. Neor comete un asesinato, un crimen de odio. El asesinato en sí fue motivo de juicio, pero fue un crimen incitado por la división religiosa. Alma, al enfrentar a Neor por el crimen cometido y ver que se defendía con mucha audacia, Neor era muy hábil en las palabras, le dijo que había introducido la superchería sacerdotal en el pueblo, dice el versículo 12. ¿Y qué es la superchería sacerdotal, hermano? Alma le dice a Neor, mira por el crimen cometido y cómo te has defendido y cómo te vistes y todo lo que predicas, estás introduciendo lo que es la superchería sacerdotal. Hermano, ¿y qué es eso? Eso es lo que dice Segunda de Nefi capítulo 26, versículo 29. Vamos a leerlo y luego lo definimos. Versículo 29 dice, él manda que no haya supercherías, porque aquí son supercherías sacerdotales el que los hombres prediquen y se constituyan a sí mismos como una luz al mundo, con el fin de obtener lucro y alabanza del mundo, pero no buscan el bien de Sion. Márcalo. No se te olvide. ¿Qué superchería sacerdotal? Ahí está. Los hombres cuando predican y se constituyen pues a sí mismos como la luz, como el faro del mundo. ¿Y con qué fin? Con obtener lucro y alabanza del mundo. Ese es el objetivo. Y esto se aplica en muchos lugares, ¿eh? En muchos lugares. Yo recuerdo hace muchos años, cuando era católico, yo les he contado que he sido católico, una vez yo tenía, en mi época de católico, había un sacerdote, que era jesuita, muy bueno, porque los jesuitas están más a cargo de lo que es la parte de la enseñanza de los colegios, ¿verdad? Les gusta más eso, predican ellos. Entonces tenía buena forma de enseñar este jesuita. Y en la iglesia había, pues, en toda iglesia católica, cuando dan las misas, hay
puede haber un sacerdote jesuita, puede haber un sacerdote dominicano, dominico, puede ser un agustino. Él era de la orden de los jesuitas. No sé por qué, creo que no estaba en colegio, pero la cosa es que él llegaba y él enseñaba más que daba la misa. Él, aparte, un día, imagínense un sábado, o a veces hacía entre los viernes, él dictaba tipo clases. No era clases, pero él dictaba y te enseñaba la Biblia. Te enseñaba mensajes para jóvenes. Llena, total, la iglesia. Las iglesias católicas eran inmensas, ¿no? Estamos hablando de 400, 500 personas. Sentadas, paradas en medio de los pasillos. Y enseñaba y nos enseñaba. Muy bien enseñaba. Y los demás sacerdotes, curas, o padres, como quieran llamarlo, le tenían envidia. No, decía, ¿cómo puede ser posible que le enseñe? Y ellos hacían lo mismo y no tenían la acogida. Entonces nadie iba a su enseñanza, pues sus misas eran vacías. La de él, cuando daba, llenas. Entonces empieza pues eso, ¿verdad? Porque la superchería sacerdotal. No, y este sacerdote jesuita era muy, muy bueno. Él no buscaba el afán o el deseo. No, nada que ver. Él te enseñaba los principios de vida. Un hombre muy bueno, muy bueno. Yo tuve la oportunidad de asistir, o asistía, pero los demás pues buscaban obviamente el aplauso, buscaban que sus misas se llenen, que tengan gente, que tenga acogida, como este sacerdote que tenía, pero ellos los demás no tenían. Entonces obviamente venía la envidia, venía el deseo. ¿Por qué? Porque ellos buscaban lo que era el aplauso, buscaban lo que era pues el obtener el lucro, la alabanza del mundo, y no lo obtenía. Eso ocurre siempre, a veces ocurre. Alma define la superchería como la enseñanza que dan los sacerdotes debería ser pagada y que ellos no deberían trabajar con sus manos. Esto trae una desigualdad social. Ese es el motivo. No debe existir la superchería. ¿Por qué? Porque existe va a traer una desigualdad social. Alma recalca que si la superchería existiría, resultaría en la destrucción de su pueblo. Muchos pueden estar a favor de la superchería. Muchos, a veces están a favor, justificando que dedican su tiempo a la prédica y por lo tanto, pues no hay tiempo para trabajar. Y es verdad, eso no lo podemos negar. Si tú te dedicas mucho al tiempo de la prédica, no hay tiempo para trabajar. Es verdad, o sea, no lo vamos a ocultar. Sin embargo, vivir de lo que gana el pueblo tan solo por predicar, eso trae una desigualdad social. Y eso es lo que no se quiere en el pueblo. Hermanito, ¿y los misioneros? Alto ahí. Los misioneros no participan o no cumplen lo que es la superchería sacerdotal. ¿Por qué? Porque ellos tienen que pagar su misión. Es diferente. Ellos pagan su misión. Que ya luego hablaremos ya lo he hablado varias veces de cuánto pagan, que está bien o está mal, etc. Pero los misioneros no aplican a esta la superchería sacerdotal. No es que ellos viven de un sueldo, no es así. En la iglesia no tenemos un clero, así se le llama, un clero pagado, líderes pagados. Y yo a veces me pregunto, ¿y por qué no? Yo me pregunto, ¿por qué no tenemos? Quizás sería mejor, pienso a veces. Quizás lo sea, porque obviamente que el pastor o líder se tendría que preparar mejor. ¿Verdad? Si le pagamos, pues si viviría con un sueldo se prepararía mejor, hubiese mejores discursos, no improvisaciones. Entonces, ¿por qué no se hace? Es la pregunta. Porque muchas congregaciones lo hacen, ¿eh? Otras congregaciones lo hacen. De eso viven. ¿Y nosotros por qué no lo hacemos? Porque sería superchería sacerdotal y eso llevaría a la destrucción una vez más. Porque nos convertiríamos en solo espectadores y no en hacedores. Llegaríamos a la iglesia a estar sentados y listo, termina y a la casa. Que los demás se encarguen de todo. No, mi hermano. En nuestra iglesia no es así.
Todos tenemos que hacer algo. Es decir, que somos una iglesia más participativa. Y de esa manera nos volvemos santos y de esa manera somos iglesia. En nuestra iglesia no existen los teólogos. Para ser líder no se necesita haber estudiado teología, que por cierto existe. Es una profesión, ¿verdad? La teología que dan las universidades. En nuestra iglesia no existe. Yo recuerdo que un presidente de estaca tenía su moto. Y aparte era taxi su moto. Se le llama un mototaxi porque lleva 3 personas. Él era mototaxista, un presidente de estaca, era mototaxista. Así como aparece ahí está la foto de una mototaxi. Un hombre con su trabajo sencillo, pero lideraba toda una estaca de más de 3,000 personas que tiene la estaca. Pero también conozco a un presidente de estaca que es un científico. En el tema de la salud, es científico, en el tema de la salud, y tiene su Tesla, pues que es un carro costoso, caro, y que también lidera 3,000 personas que tiene la estaca. Es decir, ¿qué aprendemos de esto? Que en la iglesia puedes encontrar de todo, porque los llamamientos no son por lo que tenemos o por lo que somos, sino por revelación. Quizás tu presidente de estaca tenga un Tesla, y quizás mi presidente de estaca pues tenga una moto. ¿Y cuál es el problema? Si uno lee cuidadosamente, pareciese que a Alma no le importase mucho el crimen cometido por Neor, sino que es más importante el sacerdocio. Pero Alma adopta una visión a largo plazo, que la religión de Neor era un crimen más peligroso que asesinar a un hombre en el calor de la pasión. ¿Y por qué? Porque la doctrina de Neor destruye la estructura social de Zarahemla. Lo que estaba enseñando Neor acerca de la superchería sacerdotal era peor que el asesinato que él estaba o había cometido. Increíble. Pero él estaba viendo, Alma estaba viendo a futuro, que si eso seguía así, toda su nación iba a ser destruida. Los siguientes versículos nos dice que Neor fue sentenciado a morir. Al final, Neor reconoce que fue engañado y que lo que enseñaba era contrario a la palabra de Dios. Y con esto cesó, o sea, paró la enseñanza. El versículo 16 nos dice que había muchos que amaban las vanidades del mundo. Y esta enseñanza no paró, no cesó. Es decir, siguió. Es por eso que la superchería sacerdotal no debe existir, porque la vanidad es lo que le gusta a la gente. Es más, propensa a que caiga, lo mejor es trabajar y servir en la iglesia. De esa manera tu trabajo dignifica tu vida y no vivir del evangelio. No tengas miedo. Si alguien te está predicando el evangelio, dilo, mi hermano. Disculpe, hermano, con todo respeto, ¿en qué trabaja usted? Yo soy panadero, yo soy vendedor, yo soy gerente, yo soy un supervisor, yo tengo mi puesto en el mercado, yo trabajo de mecánico, yo trabajo en la florería, etc. Qué bien, le felicito. Excelente. Esa es la actitud. No me predique el evangelio y viva del evangelio. Eso es una superchería sacerdotal. Muerto Neor, ¿pensamos que se acabó todo esto? Esta no será la última vez que escuchemos del nombre de Neor o de sus enseñanzas. El profeta mormón nos está preparando para lo que vendrá al señalar que la muerte de Neor no puso fin a la enseñanza de las ideas religiosas que Neor estaba o había enseñado. Mormón usa este incidente para vincular el nombre de Neor con el movimiento para aumentar las ideas de la superchería sacerdotal y con los deseos venideros de inequidad social. ¿Qué produce entonces? Desigualdad social. No te olvides, la desigualdad social. El profeta mormón bien claro lo dice en el versículo 16. ¿Por qué lo hacía? Por causa de las riquezas y los honores.
Y eso es lo que veremos en el transcurso del libro de Mormón. El deseo de la desigualdad, y eso lleva a conflictos internos. Mormón comenzará a usar el nombre de Neor como referencia abreviada de estas enseñanzas cada vez que las veamos, pero no inicia con Neor porque los sacerdotes de Noé hacían lo mismo. Ojo, esto no lo inventó Neor. Ya los profetas o los sacerdotes de Noé hacían lo mismo. Pero Neor es el que marca la diferencia. Por cierto, que no todo era malo, porque todavía había gente que hacía lo correcto, dice en el versículo 20. Compartían la palabra de Dios sin dinero y sin precio. Qué bonito, el versículo 20 lo dice. Es decir, había amor realmente. Entonces se dejó lo enseñado por Neor. El versículo 22 dice que muchos se empezaron a llenar de orgullo. Esas son las consecuencias. Pero no eran todos. Habían los que se mantuvieron constantes en la fe, los que fueron firmes e inamovibles en guardar los mandamientos, dice el versículo 25. Este es el título de la clase. A pesar de las dificultades, ser como estas personas, firmes e inamovibles. La única forma de combatir esto es que todos debemos trabajar. Todos según su fuerza, dice el versículo 26. Ellos no hicieron cosas malas. Incluido en la lista de cosas malas que no hicieron está, por ejemplo, no usar ropa costosa, dice el versículo 27. Una vez más, no es la ropa lo que era malo. Toma nota. Hermano, usted habla mucho de la ropa. ¿Qué tiene con la ropa, hermano? No. No es la ropa lo que era malo, sino la idea de que cuando la ropa es costosa, hay algo en ella que crea divisiones en la sociedad. El objetivo no es crear división en la sociedad, sino saber que todos somos iguales, todos somos hermanos. Si se logra esto, el versículo 28 dice que empezaron a tener continua paz. Después de los problemas empezaron a enriquecerse, tuvieron abundancia de grano y de oro y no descuidaban al desnudo o al hambriento o enfermo. Pero la clave lo dice el versículo 30. ¿Qué dice el versículo 30? No ponían el corazón en las riquezas. No ponían el corazón en las riquezas. Uno al leer la historia que narra Mormón se pone a pensar, ¿y Neor? ¿Neor no quería esto? ¿No caminaba con buena ropa? ¿No caminaba como rico? ¿De qué le sirvió? Acá hay una diferencia. El Señor no desea que tú seas rico y seas diferente a los demás, sino que todos sean ricos, que todos tengan o puedan satisfacer las necesidades básicas. El Señor no quiere que haya distinción social, y eso es lo que traía la superchería sacerdotal. Y la obediencia trae bendiciones. El versículo 31 lo dice, llegaron a ser mucho más ricos que los que no eran de la iglesia, dice el versículo 31. Una vez más, no es malo la riqueza si se comparte con los demás, con los que no tienen. Mormón también nos dice que había los obedientes y los no obedientes, pero por las leyes que existían había paz entre el pueblo. Mormón nos dice que prosperar consistía más en cuidar a los demás que en acumular ropa personal, costosa, como lo hacían los que no eran de la iglesia. También nos dice cómo estaba prosperando el pueblo, y no por poco, y no por poco tiempo, sino por 5 años, porque en el siguiente capítulo nos dirá la disolución de todo esto, lamentablemente. El capítulo 2 lo llamaremos la insurrección amlicita, por eso le he puesto el título allí. Ahora conoceremos a Amlici, nefita, alborotador, seguidor de Neor, muy instruido, muy astuto, hace que la gente lo siga para que sea elegido el rey. Miren, quería ya ser rey, el nuevo rey de Zarahemla. Para que muchos lo quieran elegir, quiere decir que los había convencido.
les había engañado y la gente no se daba cuenta de ello. Por culpa de este hombre, Amlisi, murieron más de 18,000 nefitas. El versículo 19 dice que murieron 12,000, que se está marcando, dice que murieron 12,000 amlicitas y 6,000 de los nefitas. Ahí nomás son más de 18,000. Es decir, que por culpa de este hombre mueren miles de personas. No estás hablando de uno, de dos, estás hablando de 18,000 personas. Amlisi va convenciendo al pueblo y su deseo era ser rey, pero él tenía un objetivo: privar de sus derechos al pueblo, dice el versículo 4, y privilegios de la iglesia. Pero su intención, ¿cuál era su verdadera intención? Dice el versículo 4, destruir la iglesia de Dios. Esto es importante saber, que el verdadero propósito era destruir la iglesia. Lo mismo sucede en la actualidad con aquellos que están en contra de la iglesia, que están en las redes. Pero ellos dicen que quieren decir la verdad. Es lo mismo que sucede en internet, en todas las redes. Ellos están en contra de la iglesia. ¿Pero ellos qué dicen? No, nosotros queremos decir la verdad, que conozcan la verdad, que los individuos no sean engañados por el mormonismo, dice. Pero ¿cuál es su verdadero objetivo? Destruir la iglesia. Ese es el objetivo. No lo dicen, pero ese es el objetivo. Es igualito que los de la superchería sacerdotal, como los televangelistas. No te dicen de qué trabajan o en qué trabajan. No te dicen de qué viven. Esos que hablan en redes en contra de Dios, en contra de la iglesia, no te dicen que no creen en Dios. Eso lo ocultan, lo callan. Pero si tú insistes y le preguntas, ¿y tú crees en Dios? Al final te van a decir, no, yo no creo en Dios. Entonces eres un ateo, un no creyente. Si no crees en Dios, entonces ¿por qué atacas la iglesia? ¿Por qué? Porque quiere destruir la iglesia. Ese es el objetivo. Hay que tener cuidado. Amlisi tiene sus seguidores, pero no son muchos, porque en el versículo 7 dice que la voz del pueblo resultó en contra de Amlisi. Es decir, que perdió en las elecciones de Zarahemla. Sigue como líder Alma y Amlisi incita la ira a sus seguidores. A pesar de haber perdido sus seguidores, lo nombran su rey. Esto es una insurrección, pues, por eso lo he puesto ahí, insurrección, dentro del país. No puede ser que haya un rey dentro de un país que tiene un juez como Alma. Imagínense, no, pues esto no es justo, no es correcto, no está bien. Algo similar pasa en nuestros países, ¿verdad? El libro de Mormón ayuda para esta época que pasamos lo mismo. Es increíble lo que sucede, pero ambos grupos se enfrentan. Si pensamos que era un grupito de amlicitas, estamos equivocados. Eran miles y luchaban ferozmente. El versículo 18 dice que el Señor fortaleció a los nefitas y en la batalla interna murieron más de 12,000 amlicitas y más de 6,000 nefitas. ¡Wow! Atroz. Podemos analizar que han pasado 5 años, ya han pasado 5 años desde que ya no hay rey y ahora viven en democracia, pero el pueblo se subleva. Terrible, ¿eh? O sea, no pasa tiempo. La gente, pues, así somos. Queremos látigo muchas veces. No nos gusta la libertad, parece. La pregunta sería, ¿al pueblo no le gusta la democracia? ¿No le gusta ser libre? ¿Extrañan a su rey? ¿Extrañan la monarquía? Al parecer el hombre le gusta ser dominado. Le gusta ser mandado. Hasta el día de hoy se ve eso. Eso sucede. En muchos países, ¿por qué creen que quieren que un militar gobierne? Quieren que el líder sea mano dura. La gente al parecer no le gusta la libertad de la democracia. Más de 18,000 personas murieron por la culpa de Amlisi, que se le ocurrió ser rey. A él se le ocurrió gobernar y por culpa de él mueren 18,000 personas. ¿Te imaginas? Ahora, una diferencia entre las planchas mayores, hago un paréntesis, que escribe Mormón y lo que vimos de los escritores de las planchas menores es que Mormón dedica más tiempo a las batallas y guerras que aquellos de los escritores anteriores. Quizás
¿Por qué Mormón lo dedica a esto? Se debió en parte al hecho de que las planchas mayores estaban destinadas a registrar las guerras y las contiendas del pueblo, y por lo tanto había más información disponible. Quizás. También quizás sea por la carrera de Mormón, del profeta Mormón que está escribiendo estas planchas. En el ejército, él vivía en el ejército, era militar prácticamente, que lo hizo más sensible a los asuntos militares. A pesar de la mayor cantidad de escritos sobre guerras, normalmente no son las guerras en sí lo que nos importa, lo que nos interesa, sino las personas involucradas en ellos y en las lecciones que se pueden aprender de ellos. En este caso, señala que el propio Alma lidera los ejércitos y los nefitas comenzaron a derrotar a los amlicitas. Por supuesto, eso se debió al Señor, ¿verdad? Quien fortaleció pues la mano de los nefitas. En la batalla que tuvieron no pudieron eliminar a todos porque huyen los amlicitas. Los nefitas persiguen a los amlicitas, pero hacen una pausa en la persecución. Envían espías para ver qué ha pasado. Por supuesto, esta es una táctica militar típica, pero Mormón la informa porque es importante para la historia que continúa. Los espías enviados al regresar le dicen a Alma: «Hey, cuidado, los amlicitas se encontraron con un gran ejército lamanita y se han unido entre ellos». Por supuesto, por el hecho de la rebelión, se habían convertido en enemigos de los nefitas y por lo tanto considerados lamanitas. Ahora nos ponemos a pensar y vemos que esta unión de fuerzas quizás era parte de su plan. Vamos entendiendo un poco más la historia, ¿verdad? Quizás lo digo, si los amlicitas hubieran tenido éxito, habrían invitado a los lamanitas y formado una nueva alianza. Pero como no resultó, en este caso los amlicitas huyen y se encuentran con los lamanitas, porque al encontrarse se unieron. Qué hábil y astuto era Amlici, ¿verdad? Miren, para unirse, para hacer convenio, para haber convencido a los lamanitas. El nuevo ejército era mayor que la fuerza que dirigía Alma, por lo que los nefitas se retiraron hacia Zarahemla, retrocedieron. Tal vez como una posición más defendible, tal vez como un lugar para recibir refuerzos. ¿Qué hacer ante esto? El versículo 28 lo dice: la mano del Señor fortaleció a los nefitas. ¿Y por qué los fortaleció? Porque habían rogado fervorosamente que los librara, dice el versículo 28. Una vez más, ¿qué debemos hacer siempre? Invocar a Dios. No te olvides, mi hermano. Tenemos que reconocer que Dios nos puede ayudar, que Él guíe nuestras vidas. Debemos pedir, debemos orar, acercarnos a Él siempre. Pidamos que nos ayude, siempre demos gracias, siempre acordémonos de Él, siempre conozcámoslo a Él. No esperemos tener esas batallas para acordarnos de Él. Aunque esto suena como una batalla de campeones, Alma y Amlici se enfrentan directamente, cara a cara. Parece que la batalla continuó a su alrededor, pero ellos eran el foco importante, pero no los únicos combatientes. Alma suplica a Dios diciendo: ten misericordia y salva mi alma. ¿Pero para qué? Para ser un instrumento en tus manos y ayudar al pueblo, dice el versículo 30. Eso es muy importante mencionar en una oración. Señor, ayúdame en algo que necesito, ¿pero para qué? Luego que te ayude, ¿qué vas a hacer? Podemos comprometernos a hacer algo. ¿Por qué no ayudar al prójimo? ¿Por qué no ayudar más en su iglesia, en el llamamiento, en visitar al prójimo? Señor, ayúdame. Y una vez que tú me ayudes, yo ayudaré a mi prójimo. Yo ayudaré en mi llamamiento. Yo me comprometo a ayudar más en la iglesia. Yo me comprometo en visitar al prójimo. Desde el punto de vista de Mormón, la mano de Jehová está presente y es evidente en la batalla. Alma es justo y por lo tanto está protegido contra aquellos que lucharían contra él. Fue milagroso la victoria. Por supuesto, y se enfatiza cuando Mormón señala que los que fueron derrotados eran tan numerosos que no podían ser contados, dice el versículo 35.
Esta vez los nefitas ganaron una batalla impensada. Salieron contra los amlicitas, pero al final terminaron peleando ¿con quién? Con los lamanitas. La historia de la guerra ya terminó en el capítulo 2. Pero Mormón, en el siguiente capítulo, incluye las consecuencias. Entramos al capítulo 3. El versículo 1 nos dice una vez más que la cantidad de muertos no se contaron a causa de la magnitud de su número. Terrible. Todo un trabajo que pasaron porque tuvieron que sepultarlos, enterrarlos a todos, y eso que fueron su misma gente, porque los lamanitas y a los amlicitas los arrojaron al río para ser llevados al mar. ¿Te imaginas? Nefita, entiérralo. Lamanita o amlicita, al río para que sea llevado al mar. Hubo una división intencional en el trato a los muertos, y ciertamente tenían la intención de faltarle el respeto a los muertos lamanitas y amlicitas. Mormón también nos dice cómo se podían diferenciar. Los lamanitas estaban rapados la cabeza y los amlicitas se habían marcado la frente. Al parecer los nefitas se veían con pelo y sin marcarse la frente. Eso nos dice el capítulo 3. El Señor deseaba mantener a los lamanitas separados de los nefitas, mientras los lamanitas estuvieran en estado de apostasía. No los quería juntos. Por eso se les puso una marca, nos dicen estos versículos. Cuando los amlicitas quisieron identificarse con los lamanitas, se pintaron una enorme marca roja en la frente. En el versículo 9 dice que uno podía optar por la libertad que había. Ya los amlicitas lo habían hecho, que si alguien deseaba unirse a los lamanitas, traerían la misma maldición. Esa era la señal. Entonces la marca no era una cuestión racial, sino que la adquiría cualquiera que dejara llevarse por los lamanitas, dice el versículo 10. Pero si uno creía en los anales, que son las escrituras que habían traído de Jerusalén, eran llamados los nefitas, dice el versículo 11. Luego Mormón nos recuerda las bendiciones que recibió Nefi y lo que le sucedería a los que se apartan. Mormón concluye este capítulo diciendo que hay otra batalla y los lamanitas son expulsados de la tierra. Esta fue solo otra guerra. No hubo lecciones o enseñanzas que Mormón quisiera contarnos de ello, por lo que lo informa de manera rápida. Una vez más, podemos ver que Mormón no está interesado en la guerra. Le interesan las personas y las lecciones que se puedan aprender de los conflictos. Mormón señala que nuevamente comenzaron a establecer la paz en la tierra. En el versículo 24, y antes de terminar el capítulo, dice que un año, millares y decenas de millares fueron enviados al mundo de los espíritus. Solo por las guerras, solo por los deseos inicuos de los hombres. Eso afecta. Entramos al capítulo 4, el último capítulo. Por cierto, ya había pasado 5 años en el gobierno Alma como juez superior. El versículo 1 del capítulo 4 dice, en el 6º año, pero también es bueno saber que faltan 86 años en promedio para que venga el Salvador a Jerusalén, dice en la parte inferior derecha, que se ha marcado en un círculo. Mormón nos cuenta las consecuencias de la guerra. A veces oímos de guerras, escuchamos de guerras. Eso es lo que muchas veces escuchamos, ¿verdad? Las guerras que hay, que siempre existen. A veces oímos de eso, o vemos en las noticias las guerras que ocurren y como nosotros o nuestro país está lejos de donde ocurre, creemos ingenuamente que pobre de ellos es lo que pensamos, porque eso no nos afecta. Eso enseñan a veces, que no hay consecuencias. Pues bueno, como es en otro sitio, no hay consecuencias aquí. No hay consecuencias cuando hay guerras en otro lado o en otros países. Todo va bien, porque a nosotros no nos afecta, pensamos. Pero la realidad, mi hermano, es otra. Siempre nos afecta. Y afecta a los más pobres. Grábate eso, mi amigo. Métete eso en la cabeza, lo que te digo. A los pobres les afecta la guerra de los ricos. Así que es mejor orar por esos países que están en guerra, para que no nos afecten algún día.
Mormón nos dice las consecuencias de las guerras que habían tenido. El versículo 2 dice que habían perdido rebaños y manadas, sus granos y sus campos, es decir, se venía la hambruna. Terrible. El año 6 y 7 vino la paz y la calma, tuvieron que arrepentirse. Muchos se bautizaron, unos 3.500 almas se bautizaron. Mucha gente se une a la iglesia, muchísima, 3.500 almas. ¡Wow! Ahora, en el octavo año, dice el versículo 6, también gozan de condiciones prósperas, pero esta vez se envanecieron en el orgullo de sus ojos, porque empezaron a usar otra vez vestidos muy costosos. Una vez más, el uso de la ropa costosa es la señal de que la clasificación social está regresando. Verse a uno mismo mejor que otros es la definición nefita de enorgullecerse, y esto se indica mediante los adornos visuales de la vestimenta costosa. Mormón lo dice claramente, había surgido la iniquidad en el pueblo. Así dice el versículo 7, y también que el pueblo de la iglesia empezó a ensalzarse en el orgullo y fijaron sus corazones en las riquezas, dice el versículo 8, y las cosas vanas del mundo. Cómo gusta, ¿verdad? Cuánto llama la atención las cosas vanas del mundo. Ahora, las lecciones que extraemos de la historia nefita son aplicables a nosotros el día de hoy, particularmente cuando vemos una creciente desigualdad o diferencia entre ricos y pobres en nuestra propia sociedad, incluso dentro de la iglesia. ¿Y qué sucede cuando hay envidia y orgullo en la iglesia? El versículo 10 lo dice. La iglesia empezó a detenerse en su progreso. No es ninguna novedad, ni por qué sentirse mal, que nosotros, es decir, la iglesia siempre ha sido vista como una iglesia pudiente, como que la iglesia que tiene dinero, como que los que asisten tienen dinero. Esto se ve sobre todo en los países latinos. La pregunta es, ¿sigue viéndose así o ya no? Por cierto que nosotros hemos encontrado palabras para poder defendernos, ¿verdad? ¿Cuántas veces has escuchado a alguien decir, la iglesia es perfecta, pero los miembros no lo son? O no se puede juzgar a la iglesia por sus miembros. Este tipo de declaraciones intentan evitar que los investigadores juzguen a la iglesia en función de las acciones de sus miembros. Obviamente este argumento es importante solo cuando los miembros de la iglesia están dando un mal ejemplo. Todavía había algunos que cumplían, dice el versículo 13. El versículo 10 también lo dice, que se está marcando, y el versículo 13 que se está marcando. Todavía había algunos que cumplían, se humillaban y socorrían a los que necesitaban socorro, y repartían de sus bienes al pobre y al necesitado. Esto me hace acordar hace unos años en una reunión de una hermana, dijo que ojalá sea como otra hermana, que siempre viene con sus zapatos del mismo color de su vestido, dando a entender que la hermana tenía muchísimos zapatos. Y el buen obispo dijo, hermanita, no la mire a ella, sino míreme a mí que ni traje tengo y soy muy feliz, para tratar de disminuir la envidia que había en ese momento. Este obispo era taxista y tenía un carrito bien viejito, me acuerdo, pero era muy buena gente. Eso empieza a veces en nuestra sociedad. ¿Qué hacer ante esto? ¿Qué hacer al ver que la iglesia pasa por dificultades? El versículo 16 dice que llega el fin de la combinación de la política y la religión. Todo recaía sobre la cabeza de Alma, así que lo mejor fue que eligió a alguien para que vea la parte política. Su nombre fue Nefía, dice el versículo 17, quien vería solo la parte política y Alma vería la parte espiritual. ¿Por qué? Porque llegó a un punto en que ya no se podía más. El hecho de que la voz del pueblo aceptara a un hombre así como su juez principal sugiere que, si bien había divisiones cada vez mayores, la mayor cantidad de personas en Zarahemla eran miembros de la iglesia, o al menos seguían los ideales religiosos y políticos nefitas.
Cuando Alma dejó el puesto de juez principal, retuvo el cargo de sumo sacerdote de la iglesia. La razón de esto fue su intención de tratar de resolver las crecientes disputas en la iglesia, emprendiendo un viaje misionero personal. Sin embargo, este viaje no sería para traer nuevos miembros para la iglesia, sino para animar a los miembros de la iglesia a volver a comprometerse a vivir correctamente de acuerdo con los principios nefitas. Alma opta por cambiar el corazón de su gente, y eso a través de un testimonio puro, dice el versículo 19. Durante 8 años, Alma había actuado en Zarahemla como juez principal, comandante en jefe de los ejércitos nefitas y sumo sacerdote de la iglesia. Incapaz de nutrir adecuadamente a la iglesia con todas sus otras responsabilidades, se sintió abrumado en el espíritu. Como pocos líderes son capaces de hacerlo, supo reconocer que no podía hacerlo todo. Delega sabia y exitosamente las exigencias de la autoridad secular a un hombre justo llamado Nefía, para que pueda atender a su rebaño disperso. La capacidad de delegar responsabilidades sabiamente es una cualidad de todo gran líder. Tenemos que delegar. No podemos hacerlo todo, no lo olvides. Terminamos la clase y hacemos un resumen de lo que vimos rápidamente. El libro de Alma comienza en el año 91 a.C. y es el libro más grande de todo el libro de Mormón. Comprende casi 1/3 de todo el texto. El libro de Alma comienza justo después de la muerte de 2 grandes líderes de los nefitas, el rey Mosía y el profeta Alma, padre. Hemos aprendido del primer gobierno en Zarahemla a través de jueces, pero casi lo derrocan al pobre Alma. Es decir, casi cambian esa forma de gobierno. Vimos una sociedad demócrata muy débil. Todavía tiene que afianzarse. Toma tiempo, ¿eh? Toma tiempo el construir la democracia. No es fácil. Es muy probable que le falte leyes para que se solidifique. Eligieron a Alma como el primer juez, pero luego Neor introduce enseñanzas diferentes al pueblo, como es la superchería sacerdotal. Vio que el pueblo prosperaba y así es cuando la prosperidad llega a uno. Ya no sabe qué hacer con el dinero, no sabe qué hacer con lo que tiene. Se dio cuenta que el pueblo amaba las vanidades del mundo, quería que haya distinción. No podía ser igual que sus hermanos, buscaba la distinción, tan igual como nosotros queremos distinguirnos muchas veces de los demás. Aprendimos también que la moda es la ciencia de las apariencias e inspira a uno el deseo de parecer más que de ser. Cuando estás a la moda es porque quieres aparentar, mi hermano. ¿Aparentar qué? Quizás aparentar que tienes dinero. Quizás aparentar que eres más, que eres un ser superior. Quizás aparentar que eres joven. Quizás aparentar que eres bonito. El objetivo no es aparentar, sino ser, mostrar lo que uno es. ¿Qué aprendemos de la superchería sacerdotal? ¿Qué hacer de la religión una profesión cuyo objetivo es obtener honores mundanos, oro, plata, dinero y los aplausos de los hombres? Eso es grave y no es correcto. Tenemos que trabajar. Luego vimos a Amlici, que quería ser el sucesor, pero su objetivo era destruir la iglesia, y como astuto que era, llevó a muchos a estar contra de sus hermanos y miles murieron a causa de él, cuando el pueblo vivió en desigualdad e iniquidad. Mencioné que nosotros decimos no se puede juzgar a la iglesia por sus miembros, ¿verdad? Pero debemos vivir vidas que estén tan en sintonía con el Espíritu y los mandamientos que podamos decir a los investigadores: ustedes, mis amigos, pueden juzgar a la iglesia por las acciones de sus miembros. Estamos seguros de que no encontrarán nada en su comportamiento que está en desacuerdo con la voluntad de Dios. Esa debe ser nuestra meta. Luego Alma se da cuenta que él tiene que dejar el gobierno para volver a dirigir la parte espiritual y nombra a Nefía como líder de Zarahemla, y Alma queda a cargo de la parte espiritual.
Aun cuando nos vaya bien en la vida, tenemos que ser muy coherentes con lo que tenemos y ser más humildes y amar al prójimo. No debemos olvidar que tiene un propósito el que nos vaya bien. No es para diferenciarnos, no es para ser diferentes, no es para tener clase social, sino para estar bien con el prójimo y ayudarlo. Conversando con un amigo de mi promoción, de colegio, él es médico, no es miembro de la iglesia. Hablando uno de sus hijos me dijo que su hijo, en edad de estar en la universidad, no quería estudiar en la universidad pública, quería estudiar en universidad privada. Y él me dijo, esta generación quiere todo fácil, creen que es su derecho. Él me dijo, yo puedo pagarlo y mi hijo lo sabe, es por eso que no se esfuerza. Está totalmente equivocado. ¿Por qué cuento esto? Porque hay los que tienen y no quieren compartir. Hay los que no tienen y quieren todo fácil. Mi hermano, te cuento esto y te he contado algunas experiencias porque tenemos que tener cuidado con la superchería sacerdotal. Tenemos que tener cuidado con aquellos que quieren cambiar la doctrina, que tenemos que tener cuidado con aquellos que quieren aplausos y ser vistos y ser la luz del mundo. Cristo es la luz del mundo. Tenemos que tener cuidado con aquellos que quieren cambiar el gobierno para nombrarse reyes, con el fin de poder destruirnos, destruir nuestra libertad, que podamos ser cautivos y al final destruir la iglesia. Tengamos cuidado, que nuestras oraciones puedan ser formas de poder ayudar más a los demás. Que tengamos una bonita semana. Te espero la próxima semana, mi hermano. Muchas gracias por acompañarme. Gracias.